que nos ha acompañado a lo largo de muchas vidas y de tantas vidas. Con vos hoy, gracias por estar, por acompañarnos. Un placer. Él es un profe de esos que valen la pena y que queremos que todos nuestros chicos tengan en sus vidas. Y te lo quiero decir públicamente porque la transformación tiene que ver con ese amor, definitivamente, y ese es un gran legado. Y lo que vos debés vivir todos los días en las aulas, donde hay muchos pibes que le decís el indio y dicen, ¿quién es? ¿No? Sí. Totalmente. Ese sentimiento que te motiva a vos y que nos motiva a nosotros, y te agradecemos que hoy estés con nosotros un ratito. Vamos a compartir después entre todos algunas experiencias. ¿Estás emocionado? Sí, es tremendo estar haciendo algo así por el indio. Muchas gracias. Todos nos toca desde algún lugar, seguramente toca alguna fibra de nuestra historia, pero sobre todo, ¿qué hacemos con eso, no? ¿Cómo transformamos? ¿Cómo lo transformamos en vida y demás? Bueno, acá tengo un panel que me va a acompañar. Gracias por estar, Marce, Ceci, Ramiro, Ale, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar de la historia de la vida, del bienestar y de la salud de un tipo tan grosso como el indio, que él tuvo esa posibilidad de decirlo hace 10 años, porque eso que veíamos recién sucedía en Tandil en el año 2016, diciendo, muchachos y muchachas, tengo Parkinson, me pisa los talones, ¿viste? Que lo decía. Estuve ahí esa noche. Jódeme. Sí. Qué suerte la tuya, Sí, ¿no? la verdad Qué que suerte, sí. la de muchos que Un pudiéramos afortunado. compartir esa historia en primera persona. Cuando nos pisan los talones, se nos llena el mundo de preguntas en general, ¿no? Absolutamente, sí. Sí, uno tiene que recurrir a pensar qué es lo que está haciendo con el cuerpo, el propio cuerpo, que es la nave que nos acompaña toda la vida, desde que se levanta hasta que se vuelve a levantar. Y tiene que tener una información adecuada para que esa nave llegue lo mejor posible a tantos años para lo que está hecha. ¿No? Esa nave nodriza, ¿no? Que el indio nos decía, y que por supuesto él la pudo relatar con ese arte y con esa palabra que siempre nos transforma, esa poesía. Él era poesía, sin duda. Él te hacía poesía hasta de una enfermedad. Es una locura, pero así fue. Y tengo a alguien que hace poesía con información también y que se suma a este programa, que por supuesto apunta a sentirnos bien y demás, y es el gran López Rossetti, Daniel López. Hola, Rossetti. Daniel. Qué placer recibirte acá con nosotros, Daniel. Lamento, obviamente, a veces uno dice, tengo tanto para hablar con Daniel, pero qué oportunidad enorme tenerte hoy aquí en lo que es, de alguna manera, el legado. Porque él nos decía, esto es una fiesta, y la salud y el bienestar también, incluso en un diagnóstico, podemos transformarlo en una oportunidad, ¿no? No tengo ninguna duda. Y algunas declaraciones del indio que he visto, más allá de que uno pueda comulgar o no políticamente, estamos hablando del artista, él dijo en algún momento que hasta de afirmaciones de él tenía dudas. Y tener dudas es plasticidad mental, tener dudas es autopercibirse como que puede estar equivocado o no. Y esa es una de las formas de la inteligencia. A mí me impacta la personalidad del indio. Y aparte de que es un artista que cruza transversalmente la emocionalidad, y eso es el arte, ¿no? Totalmente. Y el arte que a veces uno lo subestima, ¿no? En cuanto a sentirnos plenos, a sociabilizar, a hacernos bien de alguna manera. Viste que hay gente que dice, tengo un día bajón o tengo una situación y pongo música y me cambia. No hay duda de eso, pero aparte no hay duda de lo que convoca la música en términos tribales, en términos de grupo humano. Sí. El cerebro es un órgano social. Y mira, yo siempre, Nati, pienso, no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan, son dos cosas diferentes. Totalmente. La emoción antecede a la razón en la evolución de nuestra especie, por eso no llegamos a través de la razón, llegamos a través de los sentimientos. La razón es, sí, no la desmerezco ni mucho menos, es obvio que somos racionales, pero el corazón decide y la razón justifica. Es como que decidís con el corazón y el cerebro es la oficina de prensa que trata de explicar por qué decidiste o te enamoraste de alguien. Claro, y la emoción es determinante en todas las etapas de nuestra vida, sin dudas. Y el indio, de alguna manera, él contaba que, y tenemos una parte donde él decía, no sirvo para ser viejo. Y vos decís, ¿por qué te pega así? A muchos nos pega. Mira, lo vamos a escuchar y lo vamos a analizar juntos. No sirvo para viejo. Y de cosas que nos compartía y que lo vamos a seguir viendo seguramente en imágenes, muchas cosas. Dijo, no sirvo para viejo, y dejó un legado, ¿no? Tremendo. Vos sabés que sí, te iba a decir eso. Él dejó un legado enorme, no solo artístico, ¿eh? Sí, sin duda. Bueno, cruza transversalmente la sociedad. Sin dudas. Y muchas cosas que él decía. Decía en un momento, creo que el hombre está creado para vivir 50 años. Bien. Después de los 50 es como que tengo dudas. Bueno, ahí está, ¿ves? Tengo dudas.
Esa es una muestra de inteligencia. La duda es una muestra de inteligencia. El que está seguro de lo que dice es porque se le cristalizó el pensamiento. Alguien que dice tengo dudas es alguien inteligente. Sí, bueno, él lo planteaba siempre, nunca el 100% de la certeza, creo que es parte de lo que decís muy bien de la inteligencia, pero él decía, la ciencia nos hace vivir 30 años más, y yo quiero vivir, sin embargo, él planteaba que estamos hechos para hasta los 50, aunque todos queremos vivir más, ¿no? No, yo creo que estamos hechos para más de 50, Bien. Cada vez más. De hecho, él vivió más de los 50. Sí. Eso es así. Pero es cierto, hay una etapa de la vida que hay que tener un fenómeno adaptativo, ¿no? Cada etapa te da algo. Sin dudas. Cuando hablamos de decrepitud, ¿qué les pasa a ustedes cuando el indio nos dice, es la decrepitud? Ahí es importante la salud que construimos, digamos, con nuestros hábitos, exacto, con el tratamiento adecuado de nuestras enfermedades crónicas, con amigarnos con las enfermedades crónicas, que eso es otra situación. Uno cuando va a convivir con una enfermedad como el Parkinson, que lo va a tener siempre, es importante amigarse, aceptar los tratamientos y acompañar, porque hay un montón de cosas que no solo mejoran el Parkinson, sino mejoran también nuestra salud cardiovascular, metabólica, como la actividad física, una dieta saludable. Vos fijate, pero qué interesante, cuando vos ves un artista de estas características, esta envergadura, la vulnerabilidad, ¿no? Porque el semejante artista que tenga este padecimiento y poder ser detectado a tiempo, qué importante es eso. Sí, exacto. Eso que decíamos de detectarlo a tiempo, ¿no? Porque cuando es visible, ¿no? Que es la imagen del Parkinson, de cuando aparece este temblor, nosotros tenemos que saber que hay signos y síntomas que no pesquisamos, pero la enfermedad aparece entre 10 y 20 años antes. Entonces, la importancia de poder llegar a tiempo, porque un tratamiento precoz, digamos, va a hacer que el lentecimiento motor, digamos, una enfermedad neurodegenerativa del Parkinson, sabemos, pero si la detectamos a tiempo, el inicio temprano nos va a permitir un tratamiento. Es muy importante estar atentos a esos síntomas, porque generalmente hay 10 o 15 años de evolución de la enfermedad y de daño neurológico. Bueno, él lo dijo hace 10 años. Antes de los síntomas iniciales, que son el temblor, la rigidez y la lentitud en el pensamiento. El cuerpo nunca miente, por eso mindfulness, la conciencia plena de saber cuándo aparece una información y actuar en consecuencia. ¿Qué es el Parkinson? Es una enfermedad neurodegenerativa, es frecuente, es el 1% de las personas de más de 60 años. Empieza en general alrededor de los 60. ¿Quién es el de Volver al Futuro? Que es un Michael caso, Fox, bueno, claro. él fue un caso precoz, pero es una enfermedad frecuente que, como dice la colega, la neuropsiquiatra, neuropsicóloga, tiene razón. Los síntomas pueden aparecer años antes: pérdida del olfato, constipación, actuar los sueños. Normalmente no se actúan los sueños. Cuando vos te dormís y estás soñando, tus músculos están totalmente relajados y es esa etapa que le llaman de movimientos oculares rápidos, y cuando vos soñás en la ensoñación, estás relajado. Cuando las personas durante el sueño se empiezan a mover mucho, puede ser un signo previo de la enfermedad de Parkinson. Pero el indio dijo algo ahí interesante. Creo haber entendido que dijo en un momento, se están diciendo cosas por ahí y sí, tengo una enfermedad. Y lo dijo bien. Dijo, tengo una enfermedad y no soy un enfermo, que son cosas buenas, porque las personas que tienen diabetes dicen, soy diabético, eso no está bueno. Soy hipertenso, no está bueno, porque asumiste que sos la enfermedad. Está muy bueno eso. Y asumir que no sos la enfermedad es muy importante para llevarte bien con la enfermedad y trabajarla, como dijiste vos recién, amigarse con la enfermedad, pero la enfermedad está ahí. No soy yo, no me define. Yo no soy parkinsoniano, yo no soy diabético, no soy hipertenso. Sí, tengo hipertensión y la estoy tratando, pero yo no soy eso. Exacto, estamos cambiando esto incluso con la obesidad, ya no hablamos más de obesos, hablamos de gente que vive con obesidad, que vive con Parkinson. Pero sí, lo que dice Daniel es cierto, que nos cuesta un montón no ponernos ese mote, nos autoinfringimos ese mote, ¿no? Soy diabético, soy obeso, No, esperá, vos tenés esto. ¿Qué hacemos con esto? Pero es esencial. Exacto. A mí cuando en el hospital me dicen, no, yo soy diabético. Ah, perdón, pensé que usted era Gutiérrez. Claro, ¿usted Gutiérrez o es diabético? O es diabético. Tal cual. Bueno, el indio Incluso en eso era muy presentamos un de paciente. disociar. Esta enfermedad que me sigue los pasos, como, ¿entendés? Poniéndolo en otro lugar. Claro, esa enfermedad que me sigue los pasos. Sí. Claro, llega el momento de tal enfermedad y un diagnóstico y saber que hay un pronóstico es un tema.
Claro, igual está bien aclarar que él no muere de Parkinson, No. porque si querés por ahí profundizar un poco en esto, me parece que hay mucha confusión en eso. No murió de Parkinson. No, murió de un accidente cerebrovascular hemorrágico, que es el menos... los accidentes cerebrovasculares que se tapa una arteria en el cerebro. Sí. O se tapa o se rompe. En este caso se rompió porque fue hemorrágico según la autopsia. Y eso le puede pasar a cualquiera. Y el hemorrágico es para explicarlo sencillo, es cuando se te llena de, explota una venita y se te llena de Sí. sangre. No una venita, sino una arteria. Una arteria. Pero no sé si tiene algo bueno, pero no sufrió. Eso es lo que yo creo que más necesidad hay una de causa- aclarar, ¿no? Es el no padecimiento en ese momento, porque pongámonos en la escena, él lo que dice la autopsia es que es un accidente cerebrovascular, Es el una motivo causa- y la causa de su Claro, muerte. el accidente Sí. cerebrovascular hemorrágico es una causa de Hemorrágico. muerte súbita. Claro. Que es una persona que fallece sin una enfermedad que justifique, que sin un aviso de otras Sí. enfermedades que hagan pensar que se puede morir esa persona en 24 horas. Él estaba en lo que era una pileta o una bañera climatizada y eso tenía que ver con los dolores que él padecía. Probablemente le podría haber pasado en la cama. No tiene que ver con esa situación, ¿no? Es posible, no lo sé, pero fue como dice el colega, ¿no? La muerte súbita es la muerte inesperada, Sí. de causa natural, que se produce de un momento a otro y desde la aparición de los síntomas al ratito o las primeras horas. Este fue el caso inmediato. Fue el caso de mi papá también, que dijo, ojalá, yo recién me recibía de médico hablamos un día de la muerte y me dijo, ojalá yo me fuera Sí, con sin darme los cuenta. zapatos puestos. Y fue así, fue un infarto, fue una muerte súbita. Nos cuesta mucho hablar de la muerte. Nos No, cuesta mucho, sí. aunque todos sabemos que es el final y que ese es lo que nos va a pasar. Él podía hablar de la muerte, el indio, Y desde bueno. un lugar en que no la elijo, por supuesto, pero como que tenía... Y bueno, flexibilidad mental. La muerte da Sí. sentido a la vida, ¿eh? O sea, La muerte le da sentido a le la da vida. sentido a la vida. Los filósofos estoicos, hay afirmaciones que son muy útiles en la aplicación diaria. Morimos todas las noches, nacemos todas las mañanas. Es muy bueno saber eso. Llegar a la noche y hacer el balance del día. El balance de la vida se hace en el día, no al final de la vida. Al final de la vida es tarde. Haces un balance al final del día. Y si hiciste algo mal, si el cosmos quiere, al día siguiente amaneces. Tenés la posibilidad de corregir. Y mirá cuántas tenés por año. Muchas. Y eso es filosofía estoica, eso es inteligencia emocional. La vuelta hay que dársela por ahí. La inteligencia emocional ha sido, creo yo, culturalmente subestimada. Totalmente. Siempre, ¿no? Y no sé qué opinas vos, que siendo médico seguramente nos aportarás otro valor en tu opinión. Qué importante, frente a todas las circunstancias de la vida, frente a una crisis económica, frente a una crisis existencial, frente a un diagnóstico, la inteligencia emocional. Hoy es lo más valorado. Sí. Y por eso vemos que a lo mejor en el secundario el más inteligente no fue en la vida el más feliz ni el más exitoso, y el que mejor jugaba fútbol, que se llevaba bien con todos los compañeros del colegio y estaba en el vestuario y qué sé yo, manejó la vida mucho mejor. La inteligencia emocional, que es un término, digamos, impactante, que es básicamente reconocer lo que sentís, es reconocer, etiquetar la emoción que tenés. No que te sentís mal, que tenés frustración. Segundo, por ejemplo, segundo, comprender por qué tenés frustración o miedo o lo que fuera. Y tercero, regularla. Son las tres cositas, son las tres patas de la inteligencia emocional. Chiquititas, te digo. La gestión Dios de las mío, emociones sería. es un montón. ¿Cómo se llevan con la La adecuada frustración? gestión de las emociones. La gestión de las emociones, totalmente. Y ¿Cómo se también- llevan con la La estoy frustración? desarrollando. Sí. Bien, bien. Y también Sin en entrenamiento. esto Sin entrenamiento, Sí, sí, entrenamiento. Después un turno con López Rossetti. de la inteligencia emocional, digo, qué importancia hablar también en esto de la reserva cognitiva. Y ¿Qué es? hablábamos también, ¿no? Sí. De la cuestión de el indio y esta reserva que también va de la mano con la inteligencia emocional. La inteligencia Y muy co- cerquita de plasticidad. Claro, porque la reserva cognitiva es el capital que nosotros tenemos de todo lo que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Educación, lo mismo si es un trabajo cognitivamente demandante, todo lo que hemos aprendido. Algunos tienen más reserva cognitiva, otros menos. El indio, un músico increíble con gran Sociabilizar, reserva cognitiva, el arte. la sociabilización. El mantenernos Bueno, activos cognitivamente. todo el tiempo, y eso es la neuroplasticidad, mantenernos activos, desafiarnos constantemente para tener esta renovación y generación constante de interconexiones neuronales. ¿Por qué la importancia de la reserva cognitiva? Porque ayuda mucho a compensar cuando hay un déficit neuronal, que es lo que pasa en esta enfermedad del Parkinson, que hablábamos de que es una enfermedad neurodegenerativa, en donde hay neuronas que van muriendo y dejando de funcionar. Bien.
justamente en este caso... Bueno, tenemos una tiene que ver alerta, con perdón, eso. una alerta con una información que todo el mundo está esperando y que por supuesto queremos compartir en primicia con todos ustedes. Estamos en comunicación con Fernando Soriano, quien por supuesto va a compartir una noticia que, bueno, te diría que es prácticamente toda la sociedad estamos esperando. Fernando, ¿cómo estás? Aquí Nati Paratori y equipo. Hola Natalia, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, por lo que me dicen, me confirman, mejor dicho, la despedida popular a Indio Solari va a ser en el Polideportivo Gatica, en la ciudad de Avellaneda. Es el lugar donde, la ciudad, mejor dicho, donde ya desde ayer se especulaba que podía ocurrir esta situación. El Polideportivo Gatica está sobre la avenida Mitre, en un parque popularmente conocido como Parque Domínico, se llama Parque de los Trabajadores, es en la localidad justamente de Villa Domínico. Es un lugar, te diría, bastante cómodo. Es de fácil acceso, Fernando, bastante accesible, digamos, tanto para la provincia y para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, está entre dos avenidas importantes que son Ramón Franco y Avenida Mitre. Sí. Entiendo que parte, por lo que me dicen, y esto, bueno, va a haber que esperar la información oficial, pero me cuentan que parte de la Avenida Mitre va a estar cerrada, vallada, y que los accesos, hasta donde me dijeron, y esto puede cambiar por supuesto, van a ser sobre Ramón Franco. Está muy cerca de la estación Villa Domínico del Ferrocarril Roca, es decir, los accesos van a ser múltiples, llegan muchas líneas de colectivos de Capital, de Zona Sur. ¿Tenemos más o menos una idea del horario en el que se podría realizar esto? Entiendo que va a ser a partir de cerca del mediodía, me dijeron 11 de la mañana, bueno, habrá que ver y también habrá que esperar la confirmación oficial de la familia del Indio, por supuesto. Pero por lo que me dijeron va a ser ese el horario y bueno, queda definitivamente descartado entonces Racing, ¿no? Sí. La información que yo tenía desde ayer era que las autoridades de Racing no querían hacer este evento ahí, que ya estaba el ok del gobernador de la provincia y del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Pero bueno, ahí estamos mostrando en pantalla, recién veíamos el lugar donde está este predio, que por supuesto va a ser un lugar de convocatoria para el día de mañana en el que estaremos atentos con la cobertura exclusiva de C5N. Gracias, Fernando. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando justamente de algo que tiene que ver con la vida, con el fin también de la vida, y él fue muy claro cuando hablaba de este punto y de la decrepitud como un punto de inflexión en su existencia y de lo que decíamos recién de la inteligencia emocional, esa inteligencia que lo atraviesa todo y que por supuesto él lo vio mucho antes que todos. Yo me venía tirando papel picado hasta hace poco porque me sentía el hombre metálico y hasta que un día te van y te dicen, me parece que ya el papel picado no da. Ya el papel picado no da, y él hablaba de la rigidez del Parkinson, ¿no? De como que se amigó, pero sabía que esto le sucedía. Sí, se ve que en el caso de él fue primero la rigidez o lo que sintió así. En general, lo primero es el temblor de reposo. O sea, cuando vos estás con el bracito así. Está con la manito así, que es temblor de reposo, pero si yo ya tengo un accionar motor intencional y quiero agarrar el vaso, no tiemblo, no tiemblo así. Es de reposo, es de reposo. Es el primer síntoma que aparece. También hay síntomas previos que, como decías vos, ¿no? Hay gente que tiene constipación años antes o pérdida de olfato años antes, esa alteración del sueño, pero sí, el primero es el temblor, después es la rigidez, después es moverse menos, la hipoquinesia y después la pérdida de la estabilidad, ¿no? Esas son las caídas, ¿no, Ale? Son más frecuentes. Alteración motora que van sufriendo, ¿no? Uno de ellos, por eso el tratamiento que se hace es con piletas climatizadas, se utiliza mucho por esa rigidez y eso genera dolor. Vos imaginate que son pacientes que multiplican por 4 o 5 las probabilidades de caída y de fracturas de cadera. No me tengo que meter en eso. Es muy común, muy frecuente. Por eso estos pacientes
no fallecen de Parkinson. O sea, no se muere el paciente por Parkinson, sino se muere por por otras consecuencias, por las comorbilidades que puede llevar ese tipo de enfermedad. Es la vía final común de muchas enfermedades degenerativas que nos morimos, por infecciones, porque hay de sus complicaciones. Okay. Y algo a destacar que una vez que el temblor aparece, nosotros tenemos ahí ya una pérdida neuronal del 70 al 80%, que el temblor es lo más visible, pero esto aparece, decíamos, mucho antes Sí, también. de ahí la ¿no? importancia de lo que decía el doctor López Rossetti de los síntomas precoces que a veces pasan desapercibidos hasta en la Y consulta. lo que decía Ceci Alteración es, del sueño, la él constipación. asociaba, creo yo, la decrepitud con lo que vos mencionabas, ¿no? Con esta pérdida que él naturalmente, aunque no seas médico, lo sentís. Hoy trabajamos para Vivís, llegar bien. ¿no? Y aparte cognitivamente también, estos signos que son muy silenciosos, Claro. pero que vienen muchos años antes, como decíamos, que quizás es la pérdida de la velocidad de procesamiento de la información. Mi mente va mucho más lento, y así como la rigidez se empieza a sentir en el cuerpo, al cerebro le pasa exactamente lo mismo, y los movimientos también son más lentos, las respuestas son más lentas, y esto el paciente lo empieza a sentir, pero es difícil de identificarlo con esta enfermedad. Está bueno esto porque antes se planteaba como una enfermedad motora, o puramente motora, y después Sola y entendimos en las últimas décadas que es una enfermedad multisistémica que muchos pacientes van a tener deterioro cognitivo, hasta el 80%, muchos pacientes van a agregar alteraciones en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, que eso se llama disautonomía, y otras complicaciones. Más allá de hablar de la enfermedad, también que la gente sepa que esto se puede evitar haciendo lo que tienen que hacer, Sí. que es considerando que los genes predisponen, no determinan, solo determina la epigenética, que es la conducta que uno incorpora en el día a día para esas células que en definitiva son las que se van a enfermar. Muy claro. Se puede Y hay algo- evitar esto, se puede evitar o por lo con menos hábitos. alargar el proceso mucho. si Hay dos tenés cosas, se esa puede evitar y ralentizar. después es necesario todo lo que estemos atentos a los síntomas para poder diagnosticarlo a tiempo y tener una mejor calidad de vida. Él decía en una parte del indio, decía como que los animales tienen esa cosa ante la muerte de reactivo, de defensa, en el que no sé si sufren, pero que el humano sí. De alguna manera nos plantea esta sensación de veo la muerte quizás allá y no todo el mundo se puede amigar con eso. Bueno, los animales no tienen estrés crónico, excepto que los maltrates muy mal y le pegues a un perro todo el día. Vos fíjate que el infarto es una enfermedad humana. Vos sabés que los perros y los gatos y los caballos no tienen infarto cardíaco. Si yo fuera o fuese cardiólogo veterinario, no tendría pacientes perros con infarto. Tendría con arritmia, con insuficiencia cardíaca, con valvulopatía, con miocardiopatía, con pericardiopatía. Pero para tener un infarto tenés que saber sufrir. Es más, lo mismo pasa con la fibromialgia. Son enfermedades estrictamente humanas. Antes hablábamos de filosofía. En los gimnasios griegos, mucho viene de la Grecia antigua, en los gimnasios griegos no solamente se hacía la gimnasia que conocemos hoy de los gimnasios, en los gimnasios se estudiaba filosofía. Y eso tiene que ver con la reserva cognitiva que decía la colega, Sí, claro. que es desarrollar, tener proyectos, tener reuniones sociales, tener mañana, llenar la agenda de cosas para hacer la semana que viene, reunirte con amigos, ver dónde estás vos en la agenda. Eso es En lo que tu el colega- agenda, verte en tu agenda, Sí, en tu totalmente. agenda. Mira, yo estaba en un congreso en Estados Unidos sobre estrés y Paul Roche y Friedman pasaron una vez, mirá, esto es fuerte, la agenda de un paciente. El lunes todo el día ocupado, el martes todo el día ocupado, el miércoles todo el día ocupado, el jueves todo el día ocupado, el viernes todo el día ocupado. Dijimos, bueno, el sábado descansamos, todo el día ocupado, el domingo todo el día ocupado, y así 3 semanas, te la hago corta. Lunes, otra semana, todo el día ocupado, martes ocupado, miércoles 11 de la mañana, infarto agudo de miocardio, resto de la agenda libre. No, no es así. ¿Dónde estás vos en tu agenda? Le dio el vértigo de la agenda libre. Tienes que agarrar la agenda Claro. y decir, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Agendate gustos, agendate cosas que te hagan bien. Una vez le propusimos a los pacientes de medicina del estrés del hospital que esa semana se reúnan con amigos, que vayan a un bar, a un lugar, o que vayan a tomar un té o lo que quieran, no usen el celular, después prendan el celular y se saquen una foto con un amigo o con los amigos que se reunieron. Y que esa foto iba a ser el pasaporte para volver a entrar al próximo programa del hospital la otra semana. No sabes la cantidad de gente que trajo, mire, me reuní con amigos de tiempo. Porque siempre lo importante es lo pospongo.
al final, porque lo importante es eso, es cómo construyo mi vida personal, mi vida que está atravesada por la vinculación con otro, mi vida que está atravesada por momentos de placer, de goce. Nati, si vos tenés la agenda ahí, yo agarro tu agenda Sí, y te pones a llorar. Claro, bueno, entonces digo, ¿dónde estás en la agenda? No. Pero viste que la vida termina todos los días, Sí. todas las noches y empieza todas las mañanas. Yo agarro la agenda hoy, está. Yo cumplo 70 el año que viene. Ya O sea, estás. para que te des una idea. Entonces, la vida es más larga ahora y tenés que hacer gimnasia. Y eso es proyecto, emocionalidad, música. ¿Viste que la música te mueve? Totalmente. ¿Viste que la música de hoy... Tenés un día medio, te pones algo y te cambia. Y bueno, Para eso hay un cuadro que es muy interesante, ¿Cuál? que lo debe conocer Daniel y mis colegas, que son el cuadro de Covey, el cuadrante de Covey o de Sí. Eisenhower, que ¿Qué habla es? de urgente, no urgente, importante, no importante. O sea, Vos siempre lo decís, lo Marce. tengo que hacer hoy yo, ok, lo tengo que hacer hoy yo, pero no hoy, lo agendo. O lo tercerizo porque lo tengo que hacer, pero no sé del tema, o qué hace en mi vida, porque una vez se rumea problemas de terceros. Sí. Y eso complica permanentemente la agenda. Todos los días, si uno tiene en cuenta este cuadrito, organiza y supone que el día que estaba ocupado al 100%, dice, mira, muchas cosas las pude agendar. Sí. Y muy importante lo que, vuelvo un poquito atrás, lo que decía, es sociabilizar. Sí. Hoy la sociabilización es uno de los factores que nos protege, y si tenemos una enfermedad la ralentiza, o sea que vaya más lento, como por ejemplo la demencia, entre los factores que podés corregir. Bueno, o la mamá de tenés que Lali, que estimular. ya la vamos a invitar, Exacto. nos contaba que ella La cuando tuvo un diagnóstico sociabilización. de cáncer, con sus amigas, se fue y el tratamiento lo hizo, y dice que esa comunidad que creó la ayudó a transitarlo de la mejor manera. Y creo que en comunidad siempre todo es mejor. Es lo que dice, Sí, lo que sí. decís vos, ¿no? Lo lindo se comparte y lo que no es lindo lo llevas mejor. En los procesos neurodegenerativos, como en el Alzheimer, bueno, hay varias neurodegenerativas, la enfermedad de Pick, que es la frontotemporal de este otro actor, ¿cuál era? Me olvido el nombre, el americano que tiene... Sí, es Bruce Willis. Duro de Willis, matar. Bruce Willis, Bruce Willis. me olvido, mala memoria, pero que tiene una frontotemporal. Ravel tenía una frontotemporal. Y en la demencia de frontotemporal o enfermedad de Pick es muy frecuente, Nati, que las personas repitan actitudes. Mira, Repitan actitudes. como patrones. Como patrones. Y él tuvo esa enfermedad. Y como la enfermedad de Ravel, seguía componiendo. ¿Y qué compuso? El bolero de Ravel. Y el bolero de Ravel es una repetición continua. Tan, 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 tan. Si lo pones vas a ver que es siempre... La cadencia te es va. una cadencia de repetición que es propia de las características de esta neurodegenerativa. Cuenta la historia que Ravel un día estaba con una radio de válvula, obviamente, Claro. en París, escuchando el bolero de Ravel, pero ya con enfermedad neurodegenerativa avanzada, y le encantó el tema. Y dijo, me encanta, un auténtico increscendo. ¿Quién lo habrá compuesto? Y al año siguiente se murió. Qué increíble. Qué increíble el legado que a veces uno sin darse cuenta, que seguramente él no se dio cuenta, seguramente el indio, creo en algún momento el indio se habrá dado cuenta, pero lo impactaba siempre ese amor y eso que recibía. Pero a veces cuando uno en la ausencia probablemente eso que dejó toma otra dimensión. Y él hablaba de algo que yo creo que como sociedad nos tenemos que permitir, que es esa visión de la muerte. Y no es para bajonearnos ni mucho menos, sino es para pensarnos, como decías vos, en qué lugar me ubico en esta posibilidad de vivir en el aquí y en el ahora. Vamos a escucharlo. No tengo ningún miedo. ¿No te da miedo la muerte? No, yo creo que cuando tengas 76 años vos tampoco vas a ¿Sí? tener miedo de la muerte. Pero entonces antes la tenías y ahora no. No. Nunca la Porque tuviste. la vida mía ha sido medio ha pasado con pie rápido. Cuando tenés una personalidad como la mía, la gente te va transformando en un inútil también, porque te hacen todo. Claro. Se te van abriendo las puertas, ¿viste? Vos vas caminando y no te para nadie. Y eso te malcría. Pero no le tenés miedo a la muerte, pero la pensás y no tenés miedo. No, decís, la pienso en términos poéticos. Y vivo de la misma manera que cuando tenía 20 años, en el presente, y no se me ocurre pensar en eso, y no se me ocurre saber cómo es, nada. No tengo no sé cómo abarcar la muerte. Es como también una gloria que te excede, ¿no? Una gloria que te excede. No sé cómo pensar en la muerte. Me siento identificada con lo que él siempre decía. No sé cómo pensar en la muerte. ¿Hay una manera? Y es una forma que da sentido a la vida. Yo lo veo fuerte ahí, ¿eh? En ese momento, sí. Con mucha extroversión, con mucho manejo, con mucha química.
pero bueno, el fin de la vida es la muerte. Sí, eso está determinado. ¿Viste cuando él decía, no sé cómo enfrentar la muerte, como no sé enfrentar la multitud? Y vos decís, ¿cómo no? Bueno, vos fíjate que la actividad física y lo social a él lo mantenía de 20, como decía. O sea, eso es real. Y tenemos que entender que también la expectativa de vida ha aumentado de tal forma que el doctor seguramente me va a poder decir que esta enfermedad vamos a tener con más frecuencia, o sea, va a ser más relevante. Se habla de una epidemia de Parkinson porque es una enfermedad directamente relacionada a la edad y cada vez vivimos más, cada vez se vive mejor y un tratamiento, una persona con Parkinson, con enfermedad de Parkinson, vive hasta 20 o 25 años, o sea, casi no modifica tanto la expectativa de vida de la persona de acuerdo al tratamiento y la forma que le tocó. Claro. Hay viajes más difíciles también. Creo que la epidemia hoy es la inconducta sostenida en el tiempo. Yo subrayo esto porque somos capaces de teniendo la información adecuada, darle a esa célula, que en definitiva es la unidad funcional del cuerpo, para que no se lastime prematuramente o a lo mejor no se lastime nunca. Sí, ¿qué pasa eso? ¿Qué nos pasa? Iba a decir eso porque también la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y la primera en crecimiento. Claro, entonces también pensar... hay más diagnósticos. Sí, y en pensar en los roles neuroprotectores, y uno de los últimos estudios que se hizo, un metaanálisis en el 2024, nos dejó en evidencia que el ejercicio aeróbico es lo que más ayuda a proteger a estas neuronas dopaminérgicas, que son las primeras que entran en falencia en la enfermedad de Parkinson. Pero después, sin ir más lejos, pensar en las enfermedades neurodegenerativas, nosotros siempre nos basamos en la prevención, en el antes. ¿Podemos llegar antes? Sí, siempre un cerebro fuerte puede responder mucho mejor a una enfermedad que un cerebro que no haya trabajado. Y eso lo complementamos con una actividad física, buena alimentación, una buena dieta mediterránea para el cerebro que ayuda, menos que la dieta consumo... tiene más evidencia, que es más probado. Claro, menos consumo de carnes rojas, ¿no? Y bueno, más pescado y demás cuidados como la actividad social y la actividad física, que es tan importante, ¿no? Entonces pienso que si nosotros controlamos estos factores de riesgos, tenemos movimientos constantes y nos juntamos, sociabilidad, nos va a ayudar mucho mejor a hacerle frente a cualquier enfermedad. Aún estando así, invitaba a la gente, a un grupito de muy amigos a su casa, comía. Bueno, conozco gente que quiero mucho que ha participado de esos encuentros, que realmente era, como él decía, como una inyección de vida, ¿no? Los más sociables son los más longevos. Los más sociales son los más longevos. Chicos, ¿qué esperan para ser sociables? Mirta Legrand es un caso. Gran caso. Tendrá genética, tendrá lo que vos quieras, Nati, pero es enormemente sociable. No por sus almuerzos, por sus cenas, sino que se reúne continuamente y va al teatro, tiene proyectos. Y eso vale oro. Y lo que decías vos, a la actividad física es importantísima. Mira, lo que no se mueve se oxida, literal. Se oxida bioquímicamente. Lo que no se mueve se oxida. Hoy va a haber mucho movimiento en las calles de este país y ese encuentro que uno a veces, quizás el que... Puede no gustarte el indio, pero seguramente alguna pasión te atraviesa, que puede ser un equipo de fútbol, lo que sea. Pero ese encuentro, cuando uno ve esta imagen, mira, Daniel, esta imagen, es el encuentro, es la mirada con el otro, es el abrazo, es el sentir que hay algo que compartís. Bueno, ¿Qué esto nos pasa? Es una inyección positiva. ¿Te acordás del Mundial? Sí. Eso fue una terapia... Grupal. Abierta. Abierta, esa fue una terapia. Meses. ¿Vos te acordás lo que fue la calle? Tremendo. Y te encontrabas con Te abrazaba con todo. El que venga. Es el opuesto a la emoción sincronizada que hubo con la pandemia. La emoción en el Mundial sincronizada de luz. Eso es un gran sanador, claro. Y también ahí queda en evidencia la emoción, la pasión, cómo esto nos viene a salvar de un montón de cosas, porque muchas enfermedades siempre se desencadenan, más allá de la genética que hablábamos recién, de la epigenética, que es esto que viene a transformarnos. La emoción siempre termina siendo un clic y siempre hay algo que desencadena la enfermedad. Entonces, estar estables emocionalmente también es para bien o para mal, ¿no? Porque a veces te ayuda a determinar... Que convivamos mejor con una enfermedad crónica. Un dato respecto a la emoción, que está bueno que lo sepan, sobre todo las emociones que no son tan santas, tan luminosas, dura máximo 90 segundos. Así que uno no tiene que pensar. ¿Para cuánto dura? 90 segundos. Pero estoy hablando de la tristeza, de la angustia. Para las negativas es también. Si uno sabe que dura eso, no es una lucha tan importante como para distraerme o trabajar en eso. Domarlos en esos 90 segundos. Hay que domar la tristeza, domarla y hacer algo
ahí para salir de ese Saber loop, ¿no? que toda emoción Tal cual. se gasta también. Sí, y yo vuelvo a esto de lo que me encanta, porque son todos datos que a veces uno lo atraviesan, te pasan y no los registrás desde la razón, ¿no? Sí. Y cuando uno habla de la misa ricotera, o cuando uno habla de me voy a la cancha y me junto con amigos, y hay esta asociación que es 100% pasional. Uno lo describe desde la pasión. Sí, sí, la pasión es un conjunto de emociones, ¿no? Lo que vos decías recién tiene razón, una emoción dura muy pocos segundos, las llamadas emociones básicas, Sí. miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa, son 6. Pero los sentimientos, que son emociones secundarias o emociones complejas, pueden durar toda la vida. Amor, odio, culpa, vergüenza, pasión. La pasión por algo, ¿cuál era la película con Francella, de El secreto de sus El ojos? secreto de sus Secreto de sus ¿De qué no cambiás? Que era una madre tenía Alzheimer, ¿no? Claro, Sí. claro. Y mirá, Normaleando. ¿qué no cambia el hincha? La pasión. ¿Qué es lo que decía Franche? ¿Qué es lo que nunca cambia? Se lo La encuentra en la pasión. cancha de Racing. La verdad que me retan, era el hijo de la novia, la que digo yo, Sí, si no la parece, hijo de novia, por dijiste. favor, chicos. Bueno, pero disculpen. también muy Alzheimer y importante, Sí. también muy importante película, pero Racing. Y ahí Fíjate también vos. cómo la Claro, emoción Racing. precede ¿Vos sos de Racing? a la razón. Ah, sos de River. Pero Yo soy déjame- de Newell's, así que estamos sufrientes totales. ¿Qué Decía decías? que la emoción siempre le termina ganando a la razón, ¿no? Entonces, a veces también esto nos ayuda a controlar y como cuando nos genera algo, pasión o alguna emoción negativa, Bien. esto de corrernos para poder dejar actuar a la razón y tener un cerebro en Totalmente. calma. Ahora volvemos porque ahí queremos compartir, ahora te escucho, Marce, la última entrevista que dio el Indio y queremos repasarla porque él siempre, obviamente, nos deja muchísimo que aprender. Últimamente me paso la vida empeorando, que es mi trabajo actual, es decir, empeorando mi salud. Y llega un momento que hay días que no tengo ganas de nada, y bueno, entonces me doy nada. Cuando no tenés ganas de nada, directamente no haces nada. O sea, no intentas... No me confronto en ninguna circunstancia, porque la confrontación hace que vos te transformes un poco en el monstruo que combatís. Esto es impactante, ¿viste? ¿Cómo cambia ya el la habla? confrontación, Sí, ¿no? el habla sí, eso ¿Cómo ahora se lo vamos a percibe el habla pero y quiero tomar el acá, tiempo? la confrontación te hace te convierte en un monstruo, decía él, ¿no? ¿Por qué? Como que no te reconoces. Y luchar contra la realidad no es buen negocio. Yo insisto sobre esto de las emociones, ¿no? No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Hay que amigarse, creo que vos decías, con las enfermedades crónicas, hay que saber gestionarlas, administrarlas, llevarlas. Evitarlas. Vos lo que decías, Ramiro, recién, el temblor en su voz, eso te das cuenta, porque la razón está intacta, Hay entiendo, un ¿no? cambio ahí en la totalmente. dicción que se nota, incluso la palabra escondida se llama, con la palabra escondida cuando está hablando y más lentitud en el relato. Un poco con respecto a lo que decía Ceci recién. Un cerebro primitivo de 500 millones de años de desarrollo, un emocional de 200 millones de años de desarrollo y un racional de 100.000, que es lo que decía recién Más Daniel. joven. Somos seres primitivos emocionales que razonamos. Por eso esta finitud del cerebro racional respecto a los otros nos hace confundirnos permanentemente cuando solo manejamos nuestra vida con la razón. A diferencia de los animales, que creo que tienen mucha más ventaja por ahora, que son intuitivos y la intuición los lleva a vivir muy bien, aún sin estrés y sin infarto, ¿no? Coincido. Por eso no tienen infarto los animales. Claro. Es sorprendente, ¿eh? No, es un datazo, porque para que se tape una arteria coronaria, Nati, se tiene que romper una placa de ateroma o algo, y eso le pasa al ser humano. Los factores psicosociales, el estrés psicosocial, el sufrimiento social. El estrés psicosocial es el sufrimiento que cruza transversalmente a una sociedad. Como en el año 2001, murió gente de infarto, ibas a Favalor y había internados de infarto y aumentó la muerte en infarto. No es gratis, no es gratis. No es gratis. No es gratis, porque uno subestima quizás, bueno, el que no llega a fin de mes, el que vive todo el tiempo buscando el mango para darle de comer a un hijo, esa persona Seguro. está ante un estrés. Y en el Seguro. 2001 tenés mucha razón que hubo un pico en todas las guardias, en todos Tuvo los mucho hospitales que ver del país. también los retrasos en los Exactamente, el 2001 tratamientos. mató gente. El 2001 mató gente, eso fue literal, porque con un estrés psicosocial que cruza transversalmente a toda la sociedad, como una guerra, como un combate. Y coincido con vos, que el COVID fue un estrés psicosocial mundial. Claro. Porque hasta en la Segunda Guerra nosotros estuvimos bastante aislados, pero Sí. el COVID generó un Pandemia. estrés psicosocial Sí. mundial. Y el No hubo estrés eventos que psicosocial, afectaran a cuando todo el mundo como Sí. pasó esto. El estrés Médicos. psicosocial, cuando estás en una situación crítica, que, como decíamos recién en el 2001, y bueno, lamentablemente se repite muchas veces en lo económico, hace bien
mucho más esta cosa de juntarme con un otro y de sentirme acompañado? No se es feliz espontáneamente. Algo tenés que hacer. Tenés que tomar herramientas para ser feliz. Juntarse. ¿Viste los chicos que dicen la juntada? Sí. La juntada es buen negocio. Y viste que cada vez es menos los pibes nuevos que están en su casa uno en el otro y les falta la juntada. Y ahí tenemos el tema del celular. Sí. Pero si hubiese cápsulas de juntadas, yo las recetaría. Sin duda. Porque serían buenas. O sea, no hay duda. Eso, ¿ves qué lindo? ¿Ves? Vamos a recetar cápsulas de juntada. Cápsulas de O juntada. comprimido, ¿no? Puede ser. Comprimidos, Puede ser comprimido, cápsulas, puede ser. polvo, lo que quieras. Inyectables no. No, pero Puede es ser una oportunidad eso, ¿no? lo opuesto al placer, que se puede generar solo, de hecho, en general se aparece cuando uno está solo, nunca la felicidad, ¿no? Siempre social. Y la importancia de cómo gestionamos estas cuestiones del estrés, porque hemos aprendido a vivir con esto a lo largo de estos años, entonces la importancia de ver cómo lo gestionamos. En grupo, una red de contención que me escucha, que me hace sentir contenida. Cuando duelamos, porque hoy hay un duelo que es un duelo nacional. Entonces yo en mi duelo, ¿qué hago? Hay gente que se queda en la casa encerrada, llorando en soledad, y otros que dicen, salgo a verme con un otro. Luego de la pausa, hacemos una brevísima pausa y vamos a hablar de eso, de cómo es un día en el que las banderas en nuestros corazones están más arriba que nunca. Y cuando hablamos de nuestros corazones, recién hablábamos con Daniel fuera de cámara, de darnos cuenta de todo lo que tenemos la posibilidad de hacer, ¿no? De todo lo que cada uno de nosotros puede transformar si una decisión definitivamente nos ayuda a encarar ese camino. No sabemos cuántas cosas tenemos hasta que las perdemos. Hay algo que se llama adaptación hedónica. Te adaptás a lo lindo, a lo bueno, a un café, a ver una flor, a salir a pasear, a reunirte con... Y te adaptás y no lo valorás hasta que lo perdés. Así que hay que... tener conocimiento es otra cosa, tener sabiduría es poder ver esas cositas. Sí, y aunque también esas cositas nos hagan un poco tristes, está bien, es lo que decía recién Marce, la tristeza es parte de esta vida, la alegría, por supuesto, también, y hoy en un día que es muy triste, por supuesto, intentamos acercar esa mirada que nos permita elegir qué quiero y dónde quiero estar. Si vos esto te conmueve, te duele, te hace bien escuchar música, quizás compartirla a tu ser querido, te hace bien ir con otros, escuchate y pensate vos desde ese lugar de receptividad de lo que uno se puede dar a sí mismo, ¿no? Seguro. Ahora se trata de procesarlo. Exacto. Sí. Y el duelo es eso. ¿Cómo funciona, Ceci, el duelo en un momento en el que uno cuando pierde una madre, un padre, un ser querido... creo que nunca estamos preparados para esa pérdida, aunque sabemos del fin de la vida, ¿no? Pero cuando es un duelo masivo, popular, ¿qué nos pasa? Sí, bueno, sí, un ídolo que compartimos. El duelo, lo primero, muchas veces aparece el enojo como esta negación a la cuestión. Pero en este caso creo que ayer escuchaba a un ídolo hablar y decía, algo ya sabíamos, él venía como con esta enfermedad, entonces quizás no los agarró de una manera tan abrupta, la importancia de poder prepararnos cuando hay una enfermedad, pero sentirnos acompañados en el momento del duelo es lo mejor que podemos hacer. Muchas veces eligen transitarlo en soledad, pero la verdad que la compañía hace que esto sea un poco más liviano. Y hay un término muy importante, es la elaboración del duelo, porque es parte de la vida, todos vamos a atravesar o atravesamos ¿De qué duelos. se trata la elaboración? Y hacerlo del duelo? adecuadamente, usar los recursos que tengamos, o sea, familiares, seres queridos para apoyarnos, profesionales para acompañar también. Eso es muy importante hacerlo adecuadamente, porque muchas veces vemos duelos que decimos patológicos, son duelos que se prolongan mucho más tiempo, generando mucho sufrimiento a la persona que lo tiene. Yo no puedo dejar de es decirle... importante. Sí, eso, Ale, te iba a decir a vos. Cuando es una enfermedad crónica, una cosa es la enfermedad crónica y otra cosa, como decía el doctor, el infarto. Claro. O sea, es la muerte, digamos, el infarto o la muerte súbita, ¿no? Es completamente acá el duelo distinto. es una Uno va enfermedad de muerte procesando, súbita. pues ir procesándolo y lo otro es abrupto. Y me Entonces, parece cuesta súper más. importante también aceptar la emoción que venga frente a cualquier situación, aceptarla, no evitarla. Y darse lugar porque a eso expresarla. no hace más que profundizarla. Aceptarla y estar muy atento que si esa emoción dura mucho tiempo, transformándose a lo mejor en algo peor o un sentimiento más profundo, sí recurrir a la ayuda. Pero aceptar esa emoción que hoy es de tristeza, es de lamento. Sí, que es normal. Absolutamente. A transitarla y no cuestionarnos. Frente a esto, una emoción lógica es la tristeza. No puedo dejar de pedirle, teniéndote a vos acá, Daniel querido, la receta de este día. Es un poco lo que creo que estoy respirando acá, porque acá no se percibe resignación, se percibe aceptación. La receta de hoy es aceptación. Resignación es no saber qué hacer, es estar arrodillado.
Aceptar es una plataforma, un trampolín de ahora en adelante. Estamos aceptando esto. Y me encanta aceptarlo con todos ustedes en esta pantalla, abriéndonos a tantos hogares. Me imagino mucha gente tomando un mate, preparando algo que voy a comer. En esta sensación de escucha, de volver, vos decís, hace 24 horas que y voy a seguir porque necesito hablar del tema, necesito los silencios, necesito la palabra. Recién decíamos algo tan importante. ¿Qué es la palabra? Un neurotransmisor. Cuando alguien habla de dopamina, de serotonina, de gamma aminobutírico, de lo que fuera, en realidad la palabra es un neurotransmisor, porque provoca las movilizaciones de esos neurotransmisores, neuromoduladores, todo eso que vos decías de las neuronas, y la palabra es un neurotransmisor, si no, no emocionaría. Totalmente. Ya estamos casi en el final de este programa. Quiero que cada uno de ustedes deje ese mensaje, esa huella que seguramente a muchos de los que están en casa les puede transformar su día. Para que nosotros tengamos la mejor vida larga y ancha, vivamos mucho y mejor, necesitamos ingredientes, materia prima. La alimentación, el aire que respiramos, el agua y el contacto con la naturaleza son esenciales. Sería el top one para vivir mucho y mejor. Ceci. Bien, diría una frase del indio, vivir solo cuesta vida. Creo que diagnósticos podemos tener todos en cualquier momento. Lo importante es no bajar los brazos y hacerle frente con todo lo que tenemos para poder tener mejor calidad de vida mientras transitamos cualquier enfermedad. Rami. Que lo usamos hoy, amigarnos con las enfermedades crónicas, ¿sí? Si nos llevamos bien, vamos a sacar el mejor resultado de eso y siempre tenemos cosas para hacer. Socializar y actividad física, fundamental. Bueno, y Daniel, en este síntesis final, ahora nos vamos a ir con... Quiero agradecerle a Gonzalo, que es un genio, Gonzalo Morales, lo pueden seguir en las redes sociales. Es un hombre fantástico que cambia la vida de tantos chicos, pero sobre todo de tantas familias. Daniel, en este cierre, que te quiero agradecer públicamente de nuevo que nos acompañes en este programa especial, creo que tu mirada amorosa, tu mirada de médico de familia y de médico que abraza, seguramente encierra una posibilidad de sentir esto como algo un poco más liviano. Bueno, te agradezco mucho y te agradezco la invitación en un día tan especial, en un día que tiene que ver con lo popular, la trascendencia, lo transversal. Me solidarizo fuertemente con esto, es un día impactante, son días impactantes desde ayer. Así que gracias por la invitación. Bueno, Mitre es la dirección, Mitre al 5000 en Villa Domínico. Allí será mañana el punto de encuentro para la despedida del gran Mister. Por supuesto que nos atraviesa a todos. Y hoy, más que nunca, la bandera en nuestro corazón dice Indio, Mister, para siempre y por siempre en nuestros corazones. Solo si te quedas un rato más, los espíritus soplan si quieren y vos que recién te enteras, tarde otra vez, mi amor. Hay tantas partes tan lindas sin tu traición y el mundo sigue girando aún sin tu amor.